Ahí Bueno, está. estamos ahí tratando de conectarnos con Roberto Navarro para arrancar este pase. Hay algunas cuestiones técnicas, algunos pequeños perfectos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buen día. Ahí está, Roberto. ¿Nos escuchás? Hola, sí, yo los escucho. Nosotros Bueno. también. Ahora sí. Bueno, bueno, decía, un poco asombrado, me parece, como todos, porque fue algo distinto a lo que escuchamos ayer. El solo hecho de que Milei diga que no importa que sean pocos diputados o senadores, porque él tiene a su favor las fuerzas del cielo, y bueno, genera, estremece de alguna manera, ¿no? Los hombres que se ven destinados por los dioses suelen no tener mucho cuidado sobre las consecuencias de sus actos. No sé cómo lo vieron ustedes. Sí, claramente hubo una serie de gestos que venían de antes y que se terminaron de canalizar en esta decisión de dar su discurso inaugural de espaldas al Congreso, que sumado a una matemática parlamentaria básica, da cuenta de que evidentemente su plan A no es que todos sus proyectos pasen por ahí. Bueno, vos sabés que el Congreso está hablando solo, o sea, los gobernadores están hablando entre ellos para ver qué pueden legislar más allá de lo que quiera Milei. Pero, a ver, hablando un poco del discurso, primero llama la atención que la haya seguido en tono de campaña, ¿no? En tono de campaña por los modos, en tono de campaña porque le habló solo a los suyos, el hecho de que no le haya hablado al Congreso, en donde están los representantes de todos los que formamos parte de este país, el hecho de que haya salido a hablar solo con los suyos, bueno, es un signo de las cosas que nos preocupan, si realmente Milei es un hombre democrático o no. El hecho de que haya narrado la herencia no está mal, la verdad que la herencia es bastante mala. Lo llamativo es que haya mentido de tal manera que uno lo pueda ir chequeando en el momento en que él hablaba. ¿Sí? O sea, él no hay ninguna cuenta que dé que Argentina ni tiene 15.000% de inflación, ni va a tener 15.000% de inflación. No hay ninguna cuenta que dé eso. A lo que él lo genere, incluso si se esfuerza mucho, me parece difícil que lo logre. Entonces, decirle eso a la población, digo, la inflación en este momento es del 150, 160%, genera preocupación. Decir que el déficit fiscal es del 15%, la verdad que el déficit fiscal, el último que tuvimos, era del 2,9%, que es más bajo incluso que el de muchos países en este momento. El hecho que diga que están las calles regadas de sangre, bueno, en Latinoamérica, cuando vos haces un ranking, el segundo país más seguro es Argentina. Que el hecho de que haya dicho que la dolarización va a ser como la convertibilidad y que en la convertibilidad entonces el salario era de $3.800, el salario promedio de la convertibilidad fue de $500. Y uno le preocupa porque si él se cree esas mentiras, tiene un mal diagnóstico. Si tiene un mal diagnóstico, va a ser difícil que haga las cosas bien. Habló muy poco de otras cosas que no fueran educación, pero cuando habló también, que no fueran economía, pero cuando habló también mintió. Digo, no es cierto que solo el 13% de los alumnos en Argentina se reciben en tiempo y forma. Son a ver, tengo el número por acá, son el 52%, y otro 25% se recibe 1 o 2 años después. Es mentira que Argentina fue uno de los países que más muertos tuvo en el COVID. Por el contrario, tuvo menos muertos por millón que grandes potencias como Inglaterra, como Alemania, y por supuesto tuvo menos muertos que la mayoría de los países de la región. La verdad es que mintió todo el tiempo, y es preocupante que un presidente minta el primer día, ¿no? Lo que sabemos es que el ajuste que nos espera es horroroso, que nunca tuvimos una cosa así. Caputo le preguntó a Barra, a quien va a ser el procurador general, ya es el procurador general, si podía, qué tenían que hacer para congelar las jubilaciones por un año. Y Barra le dijo, y él le preguntó si podía diferenciar y pagarles menos a los que entraban por moratoria. Y en ese momento están analizando eso. Que además de congelar las jubilaciones, pueden pagarles menos a los que entraron por moratoria. Que no entraron por moratoria porque son vagos, entraron por moratoria porque sus patrones no les declaraban sus ingresos o porque hacían trabajos que en Argentina tardó años en ser justificado, como es el trabajo que se hace en el hogar, ¿cierto? Entonces está hablando
Digo, a ver, está hablando, por ejemplo, de un impuesto país a las importaciones muy, muy grande, de arriba del 30%. ¿Por qué? Porque hace 2 días se dieron cuenta de que si devaluaban mucho, entonces iban a tener que emitir mucho dinero para después comprar esos dólares. Quiere decir que están armando el plan en este momento, ¿se entiende? O sea, van a enfrentar una situación muy mala como la que dejó el gobierno y no tienen un plan. Bueno, eso, Roberto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Es lo más impactante de estas 24 horas. Que en 24 horas la única decisión ejecutiva que tomó Milei en términos legales y reales es el nombramiento de su hermana. Si vos ves hoy el boletín oficial, la única norma, a excepción del DNU, que es la ley de ministerios, digamos, que naturalmente es la ley inicial de cualquier gobierno, la única norma ejecutiva que tomó Milei es una modificación de reglamento para nombrar a su hermana. Bueno, le quedan 99 días de los 100 que imaginábamos todos, y va a aprovechar como luna de miel para imponer un plan disruptivo. Perdió uno, en principio, ¿no? Recordemos. Lo que había hecho Sturzenegger lo había hecho sin el apoyo de abogados. Por lo tanto, todo el análisis del ajuste del Estado está pasando por la mano de los abogados que le están diciendo esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Ahora, a mí me preocupan, yo hablé con varios gobernadores este fin de semana. Los gobernadores no saben cuál es el dinero que van a recibir. Por lo tanto, no saben si van a poder pagar sueldos y aguinaldos. Es que, Roberto, el nivel de incertidumbre que se está generando es muy peligroso. Hay un dato que da cuenta de esto de manera perfecta. Al día de hoy, el presidente del Banco Central sigue siendo Miguel Pese. ¿Sí? No hay una nueva autoridad en el Banco Central. Pero además, domingo 10 de diciembre, vencía la norma que decía que las exportaciones se podían hacer 50% al contado con liqui y 50% al oficial. Con lo cual hoy en día no hay régimen exportador. Es decir, nadie va a exportar un solo dólar hasta que no asuman las nuevas autoridades del Banco Central y pongan, digamos, la regla que decidan poner, sea cual sea. Ese es el nivel de vacío legal que hay. Que cuestiones que funcionaban a los tumbos, más o menos hasta ahora, hoy directamente no van a funcionar, van a estar en cero. Y pongo el Banco Central como ejemplo porque es algo que está puesta a la lupa todos los días. Pero lo mismo se está replicando en todos los ministerios y en todas las áreas. No se asignan responsables, no hay directrices políticas ni normativas a seguir. Es muy complejo. Hubo charlas entre los 23 gobernadores y con Jorge Macri, y están viendo si pueden ellos presentar en extraordinarias un proyecto para que se coparticipe el impuesto al cheque. Porque no saben de dónde sacar plata, porque los han dejado sin plata. Entonces, la verdad es que no había necesidad de hacer determinadas cosas. Yo soy de los que piensa de que para salir de esta situación hay que cerrar los números, hay que buscar el equilibrio fiscal, incluso hay que buscar unos dólares, porque la situación es complicada. Ahora, este tema, por ejemplo, de decir, bueno, liberamos todo. Hubo aumentos del 100% en estos días. Hubo aumento del 100%. Además, es un país donde no podés liberar todo, porque vos tenés un productor de aluminio, un productor de acero, un productor de PVC, un productor de vidrio, un productor de tetra. Es decir, los insumos de uso difundido, que se usan para todos los productos, son monopolios. Entonces, cuando entró Macri, ¿se acuerdan que hablaba de sinceramiento? El tipo dijo, voy a sincerar las tarifas que no eran ciertas. Uno podía discutirlo eso, pero realmente había un subsidio y el tipo lo estaba eliminando. Ahora, la suba del aceite, de la leche, del pan de estos días, ¿qué sinceramiento es? Porque vos podés llamar sinceramiento si los tipos estaban ahorcados porque el Estado no los dejaba cobrar. Pero yo miro los balances de las empresas y las empresas ganaron un montón de guita estos años. Entonces, esto que está ocurriendo es peligroso. Es peligroso. Acaba de asumir un hombre que no tiene cómo formar gobierno, que es Urnequian y 10 más, y que no sabe cómo hacerlo, que no sabe cómo hacerlo legalmente, que genera expectativas negativas. Digo, ¿para qué tenés que decirle a la gente que vas a vivir una recesión con alta inflación de 2 años? Así la gente no va a consumir, las empresas no van a invertir. Filtrar lo que está filtrando, las medidas que está filtrando, dan terror. La gente, yo veía a los cordobeses, que el 80% lo votó, estaban los supermercados llenos. La gente está llevando las cosas como si hubiera una guerra. No puede ser auspicioso esto, sinceramente.
Ojalá le vaya muy bien, ojalá reflexione, ojalá cambie de opinión. Todo lo que vimos en estas horas es muy preocupante. Roberto, una pregunta que no me quedó claro. ¿Vos decís que están revisando la posibilidad de no pagar jubilaciones durante un año? No, de congelar el monto jubilatorio. Bueno, lo que pasa es que vos el año que viene vas a tener inflación del 400%. Claro. Entonces, si vos estás ganando 100.000 pesos y en ese momento vos te alcanzaba y comprabas cosas por 100.000 pesos, esas cosas se van a 400.000 pesos, vas a comprar una cuarta parte de eso. Claro, sí, entiendo. Lo que se quiere hacer es no mandar un presupuesto 2024, utilizar el 2023, entonces decir, bueno, esta es la plata que yo tengo para gastar. No hay plata. Pero no es cierto que no hay plata. En esa separata que envió Massa el año pasado, había exenciones y beneficios a los empresarios argentinos por un 5% del PBI. Ahí tenés el 5% que necesitas. Ahí hay plata. Si vos realmente querés defender a los jóvenes esperanzados que estaban en la plaza, ajustá a los empresarios, porque ¿sabés qué? Y recién lo hablé con un economista al que respeto mucho. Si vos ajustás a los trabajadores van a consumir menos, por lo tanto va a haber menos recaudación, por lo tanto en realidad no vas a bajar el déficit fiscal. Bueno, pero ahí Roberto hubo una definición, para mí el discurso fue un discurso, como vos bien definías, de campaña, con mucho cliché, desde el punto de vista conceptual, mucho cliché, pocas definiciones. Definiciones específicas de gestión, ninguna, por lo menos, yo no escuché ninguna, pero sí hubo algunos rasgos de identidad de gestión, por lo menos de la identidad que le quiere dar a su gestión, para quién gobierna, ¿no? De representación. Y creo que por primera vez, yo no lo había escuchado antes, Milei hace alusión a dónde va a recaer el ajuste. Dijo, va a recaer casi todo sobre el Estado y no sobre los privados. Y el Estado somos todos. No, primero que el principal gasto del Estado son los jubilados. Exactamente. Y después, si es en términos de gasto, el 70% del gasto del Estado son jubilados y obligaciones indelegables. Seguridad, salud. De modo que, educación. Claro. De modo que cuando formula ese concepto, el ajuste va a caer casi todo, habrá que ver el detalle del casi, pero casi todo sobre el Estado y no sobre los privados. Bueno, eso responde tu referencia recién al tema de la separata. Está claro que la idea no es ir a buscar plata donde hay. ¿Querés que te diga una cosa? Mira, hay un sector que yo lo seguiría apoyando, que es el sector automotriz. Es maravilloso cómo funciona hoy el sector automotriz en Argentina, las divisas que está consiguiendo, la ampliación. Argentina se ha convertido en uno de los 10 o 12 jugadores más importantes del sector automotriz y tiene un régimen particular. Y lo único que me dicen a mí que va a tocar es eso. A ver, no va a tocar las exenciones a la timba. O sea, si vos comprás acciones y la acción sube y ganás guita, perdón, no pagás impuestos a las ganancias en Argentina. Bueno, ahí la definición está en el nombre del propio ministro, ¿no? Se designó a un timbero, probablemente no para grabar la timba, sino para potenciarla. Y otra cuestión. Se privatizó el Ministerio de Economía, claro. Agarraron una de las consultoras más grandes del país, que atiende a las grandes empresas del país, y todos sus socios, los 5 personajes, se hicieron cargo del Ministerio de Economía. Es que esa fue la manera en la cual Milei resolvió su falta de equipos. Fue tercerizar todo el gabinete e incluso, y siguiendo la lógica de mercantil que él piensa, eso hizo que lo tercerice muy barato. Porque claro, había muchísima demanda de funcionarios, porque hay muchos lugares en el organigrama que llenar y poca oferta de gente que se quería hacer cargo, con lo cual es muy barato hoy en día tener un ministerio, una secretaría, una dirección en el Estado argentino, según esta misma lógica mercantil de una gobernabilidad de mercado, donde él va arreglando la gobernabilidad, entregando a cambio cuestiones. Ahora, les pregunto, eso tiene entonces, patas muy cortas. Les pregunto, y te pregunto a vos también, Roberto, a todos. Entonces, la falta de definiciones ejecutivas que estamos viendo en esta primera jornada de gestión, ¿es porque no hay programa o porque hay sobreabundancia de internas? ¿No? En este loteo que se ha hecho de la gestión hay intereses contradictorios. No necesita lo mismo Techín que Urnequian. Necesitan políticas distintas. Bueno, ese es un buen dato, ¿no? Porque no solo se le dio el Ministerio de Economía a una consultora que atiende a grandes empresas del país, sino que se le dio IPF a Techín. Claro.
se puso al frente de la AFIP a una mujer, yo no la conozco, por lo tanto no tengo por qué dudar de ella, pero que asesoraba a las grandes empresas del país, desde uno de los estudios jurídicos del país, y los asesores, la verdad, asesoran cómo eludir la AFIP. Es el trabajo habitual. Trabajó hasta hace poco como asesora contable de Cargill, y el sector donde tenemos más evasión en Argentina es el de las cerealeras. Entonces, ya te digo, yo no la conozco personalmente, pero ¿qué confianza me genera a mí que vaya a controlar el contrabando, la subfacturación de ese lugar una persona que hasta hace poco trabajó para ellos? O Huerten a cargo de la relación con Estados Unidos. Digo, es entregarle directamente el gobierno a los empresarios. Ahora si vos tenés adentro 10 empresarios distintos, obvio que va a haber una pelea de intereses, obvio. ¿Y eso no explica esta parálisis, Roberto? O sea... no es lo mismo para cualquiera. La baja del consumo, él dice durante 2 años, él exagera, todos los números que dice los exagera, para después decir, vieron que yo logré que no fuera para tanto. La baja del consumo fuerte, bueno, hay empresarios que no quieren eso. Hay empresarios que no quieren eso. Y además hay un montón de problemas legales. Lo que había hecho, se juntó el trabajo que había hecho el que era el ministro de renovación, como se llamaba, de modernización, Cabrera era. Cabrera, sí. Con el que hizo Sturzenegger. Y había un montón de cosas repetidas, había cosas contradictorias. La verdad, debo reconocerle algo. El tipo, ¿qué iba a pensar que toda esa gente le iba a votar? La verdad. Sí. Igual yo creo que además del componente de las internas hay un componente de improvisación y de falta de idoneidad muy marcado. A ver, para poner 2 ejemplos muy concretos. Uno, entre los lugares que quedaron acéfalos porque no se asignó nadie es el ANMAT. Ahí no hay, más allá digo, de que los laboratorios tienen su interés y demás, son líneas que ya están tendidas. Ahí lo que hay es negligencia. Bueno, los laboratorios se quedaron con el Ministerio de Salud. O sea, negligencia pura y dura en un órgano que básicamente define si lo que vos podés comprar en la farmacia o en el supermercado es válido o no para el consumo humano. Pero en ese caso vos estás señalando un organismo que es un organismo de control del Estado, que es lo último que les interesa ocupar como decía recién Roberto, ocupar con gente del sector, en todo caso. Durante el macrismo, todos los organismos de control, la ANMAT, ni que hablar la aduana, todo tuvo como un afloje de tuercas para que los lobos pudieran cazar tranquilos en el gallinero. Y el otro tema donde noté una improvisación inmensa es en política exterior. El amateurismo de la política exterior de este gobierno en solamente 24 horas es muy llamativo. Sentar a Bolsonaro como si fuera un jefe de Estado en acto, un jefe de Estado actual, cuando en realidad es una persona que no solamente ya no es presidente, sino que está condenado por la justicia brasileña y haciéndole un desplante a tu principal socio comercial. Y se insoló el rey, Se insoló el rey. Pero además, si vos me decís, hicimos esto porque a cambio conseguimos el apoyo y tuvimos una comitiva inmensa de jefes de Estado. La verdad es que la cantidad de jefes de Estado que vinieron fue pobre. El nivel de esos jefes de Estado no es de primera línea. La estrella fue un cómico que llevó al presidente y hundió a su país en una guerra. O sea, Milei nos está metiendo en relaciones peligrosas en las 2 guerras más importantes que hay en este momento. Claro. Metió a la Argentina en las 2 guerras más importantes que hay hoy en día en el mundo. Sí. Yo hubiera dicho lo mismo si lo traía Putin, ¿eh? Sí, claro. No estoy tomando posición en la guerra en este momento. Sí, cualquiera de los 4 espacios en disputa. Pero además, si vos lo traías a Putin, eso podía tener hasta una explicación. Miren, nosotros nos aliamos con ellos porque nos compran tanto, nos dan tales facilidades en tales tecnologías, hay tales acuerdos. Zelensky a la Argentina no le puede dar nada. Nada, ni un mango porque no tiene plata. Está analizando viajar él a Ucrania. Sí. Mira, a esta altura del partido, mientras no mande conscriptos argentinos a Ucrania, ya me parece una buena noticia. Ojo. Bueno, ¿no? hablando de eso, Porque... les pregunto. La Argentina tiene la firma la compra de 36 aviones. No, porque ahí vamos a empezar a ver en cuánto cree Milei o el gobierno que él encabeza en esto de que no hay plata.
hay una disputa entre China y Estados Unidos para proveer a la Argentina de estos 36 aviones. Y se viene postergando justamente por esa discusión. En un ratito se va a encontrar Milei con el representante de Xi Jinping a su asunción. Y le va a plantear el tema de los aviones. Y Wertheim, cuando viajó a Estados Unidos, se comprometió personalmente a hacer las gestiones para que Argentina le compre los aviones a Estados Unidos. Estamos hablando de muchos millones de dólares que Argentina no tiene. ¿Plata? No tiene. ¿Hay plata? Entonces, ¿va a haber eso? plata para comprarle aviones a los Estados Unidos? 36 aviones que son de ejercicio e instrucción, que no tienen ninguna otra finalidad. No digo que no sea importante, la instrucción de los... Bueno, es de parte los- de las de la Fuerza sobreactuaciones Aérea. en Claro. materia diplomática que va a hacer este pero ahí, gobierno, ¿no? ahí le van a pedir la viva, la crocante. Sí, le ojo. van a decir, comprá acá. No, pero ojo, Adri, porque a lo mejor no le piden la viva y eso sería más grave, porque lo que circulaba este fin de semana en círculos, digamos, de comunicación vinculada a la defensa y demás, es que una posibilidad es que parte del intercambio fuera que esos aviones de Estados Unidos vinieran a la Argentina y que como parte de pago Argentina le cediera helicópteros Claro. MI-17 a Ucrania. Los helicópteros MI-17 son aquellos que se usan para hacer la campaña antártica. O sea, básicamente, ojo, que todo esto no sea por la viva, sino que sea para que la Argentina deje de hacer la campaña antártica o retire parte de su presencia en la Antártida. Que ya estamos hablando de una cesión de soberanía mucho más grave que $1.000 millones de dólares. En disputa, ¿no? Por ahí la gente no lo sabe. Con Gran Bretaña, entre otros. Ambicionado por muchas potencias. Ujú. Por muchas potencias. Bueno, El tema que yo me pregunto es, ¿qué va a hacer Milei para entretener a la gente mientras hace este desastre? Yo no sé si tienen el video ahí, porque él en un momento dice que no va a haber revanchas, sí, que no va a haber persecución, pero que no le pongan obstáculos. habla de no va a aceptar que le pongan obstáculos. No sé si lo Ujú. podemos poner. Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada. Un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a quienes menos tienen para enriquecerse a ellos mismos. En cuanto a la clase política argentina, quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie. No venimos a saldar viejas vendetas ni a discutir espacio de poder. Nuestro proyecto no es un proyecto de poder. Nuestro proyecto es un proyecto de país. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos. Aquellos que quieren utilizar la violencia o la extorsión para obstaculizar el cambio, les decimos que se van a encontrar con un presidente de convicciones inamovibles, que utilizará todos los resortes del Estado para avanzar en los cambios que nuestro país necesita. Bueno, ahí él primero habla de que no va a perseguir. ¿Qué país que estamos que los presidentes tienen que avisar que no van a perseguir? Pero después hace una advertencia, ¿no? Sobre lo que haría si alguien le pone un obstáculo. Y me gustaría volver a lo que pasó con Grabois. Grabois fue atacado. Al otro día que fue atacado en La Nación Más, Jonathan Viale presentó un dibujo como si fuera una foto, era un dibujo o una foto arreglada, no sé, de Grabois con un arma apuntándole en la cabeza a Milei. Es decir, algo para generar más violencia de la que ya había tenido. El hombre que le hace las redes a Milei, Iñaki Gutiérrez, dijo que él no se iba a solidarizar con Grabois porque no se lo merecía. Milei no dijo nada públicamente y después lo llamó a Grabois. La verdad es que si Milei quiere ayudar a que no pasen cosas, lo que tiene que hacer es decirlo públicamente. Y lo que tiene que hacer es decirle a sus voceros, a los Majules, a los Jonathan Viale, a los Trebuch, que dejen de decirle a la gente que salga a la calle. Ayer Majul dijo que ya los motoqueros, los de la app, se están organizando para despejar la 9 de julio en el caso de que haya cortes. Y ese es el canal que hoy está a sus pies. Entonces, ¿qué están preparando para cubrir esta aberración de ajuste que van a hacer? La verdad que no lo sé. Respecto de eso tengo un dato. Funcionarios del Gobierno Nacional, del Ministerio de Seguridad del Gobierno Nacional y del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, de Bullrich y de Wolf, armaron un grupo de WhatsApp
que se llama Grupo Antipiquetes, con la intención de coordinar en ese grupo las acciones para evitar la protesta social en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Una de las primeras decisiones que ya tomaron y que van a empezar a aplicar desde esta semana, pero sobre todo el 19 y 20 de diciembre, donde está convocada una marcha muy importante de distintas organizaciones del Frente de Organizaciones en Lucha. Estamos hablando de cientos de miles de personas. Una de las decisiones que ya tomaron es impedir el acceso a la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, van a usar a las fuerzas de seguridad para cortar los accesos de la ciudad y hacer una especie de cacheo y devolución de personas que vengan con el fin de protestar. ¿Cómo se establece qué persona está pasando por el puente Pueyrredón con el fin de protestar y qué persona no? Bueno, van a detener los colectivos. Por ejemplo, colectivos naranjas que no transporten niños o niñas y transporte adultos van a ser interceptados y devueltos. Bueno, ojo con esto, porque tiene un segundo rulo de interés para la provincia de Buenos Aires y para los municipios de la provincia de Buenos Aires, porque la intención es que esto haga que el estallido se produzca en el conurbano. El estallido, porque va a haber protesta. Claro. Entonces la intención es no solamente evitar que ingresen en la ciudad, sino emitir a las personas que protesten a lugares, a sus municipios. Deportarlas al conurbano. Exactamente, que protesten en los municipios. Escúchame, se hizo en el 2012 esto que quieren hacer, que no entren con las protestas a la ciudad Cava, ya se hizo en el 2012. Sí, así le fue también. Y terminó mal, ¿no? Y se hizo durante el G20. Y terminó muy en diciembre del 18 fue. Escúchame, Sí. ¿por qué en los focus group aparece como problema fundamental el piquete? ¿Realmente el piquete es el problema fundamental de la Argentina? O sea, hemos reducido la protesta social al piquete. Entonces, digo, me lo pregunto en serio. Lo han tomado, ¿no? Como un símbolo y hay buena parte de la sociedad que lo apoya. Yo te digo una cosa, a mí me pasa muchas veces y es molesto. Siempre me resultó llamativo que los piquetes en la 9 de julio siguieran en 2015, cuando había un boom de consumo. Sí, es verdad. Es decir, a mí me parece que en algún momento, si vos te pasás 20 años, hace 20 años, ¿no? Empezaron Sí, más o menos. por ahí por 2001. En algún momento la sociedad se va a sentir extenuada. Ahora, como decís vos, hoy no parece la prioridad, ¿no? Pero aparte hay una fantasía. Además, hoy van a tener más argumentos. Va a haber es una consecuencia de todas formas. Es una consecuencia. Es una consecuencia. Hay una fantasía de que aparte de la protesta social va a ser organizada, va a ser encarada por las cúpulas tradicionales de la dirigencia, y cuando se pudre abajo en el ejemplo que estamos hablando del 2001, 2002, no hubo forma de contenerlo, se produjo y se trasladó incluso a las clases medias, que ahora van a también verse perjudicadas y igualadas para abajo. Así que tampoco tengamos esa vieja fantasía de que va a ser el peronismo otra vez el que tiene que encarar una resistencia cuando no tiene por qué ir en contra del voto popular el peronismo. Así que me parece más peligroso todavía. Por eso hablan de los jóvenes que van a salir a pelear, porque tampoco van a ser las fuerzas tradicionales. Ahí lo que están buscando justamente es un estallido, un shock para disciplinar, pero el pueblo argentino tiene su aprendizaje, no va a ser fácil. Ahí el dato político, perdón. Esta semana nada más ya se va a definir si le va a mandar guita a las provincias o no. Los gobernadores están presionando para saber eso, a ver si van a poder pagar los aguinaldos o no. O sea, ya el quilombo lo tenés ahí en la fiesta, si los tipos toman una decisión tan drástica como no darles guita a los gobernadores para pagar aguinaldos. Y respecto a esto de convocar a la gente a salir a defender, si tomamos como referencia a la gente que fue ayer a la plaza, Sí. que fue bastante para tratarse de un espacio sin ningún tipo de estructura y demás, pero si uno lo compara con lo que fueron las movilizaciones el día que asumió Donald Trump en Estados Unidos o el día que asumió Bolsonaro en Brasil, fue pequeña. Tanto Trump como Bolsonaro lograron armar un movimiento de masas, si se quiere, detrás de ellos. Milei eso todavía no lo está mostrando, eso todavía no lo está plasmando en la calle. Y ojo, porque ¿qué es lo que más escuché yo cuando hablé, incluso antes del domingo, con algunas personas que estaban siguiendo el tema, empresarios, políticos, y que se confirmó ayer? Y me dicen, es enorme la distancia que hay entre lo que dice ambicionar Milei, que es una transformación
radical de la Argentina a nivel económico, político, social, con los medios de los que dispone. Porque no dispone ni de medios parlamentarios, no dispone de un apoyo en la calle tan enorme, no tiene plata en el Banco Central para hacerlo. Digo, hay una ambición enorme y medios muy pequeños. Y cómo se salde esa distancia, creo que va a explicar gran parte de lo que pasa en los próximos meses. La Corte. Hay que ver qué pasa con la Corte. Yo le pongo ese porotito nomás. Sí, ayer el enojo de Pichetto para mí, Pichetto estaba muy enojado con los medios de comunicación porque dice que hacen una campaña antipolítica, ¿no? Pichetto armó un grupito ahí de diputados con gente de la coalición cívica, con el GEN, gente suelta, digamos, con la intención de disputar cargos parlamentarios y quedó bastante relegado en esa discusión, pero es un hombre que conoce mucho. Hombre de palacio. Exactamente, es un hombre de palacio. ¿Qué es lo que está viendo Pichetto? Y ayer lo expresó con su enojo, pero lo viene expresando en reuniones de otra manera. Que Milei o el grupo que rodea a Milei van a trabajar la antipolítica como un activo. Es decir, como un activo del presidente. El presidente no es político, no es, entre comillas, casta. Palabra que ayer no estuvo presente en el discurso, sí en la canción que después hizo en la Casa Rosada, porque es la canción que suele representarlo, pero la palabra casta ya quedó excluida del lenguaje Milei, lo que no significa que se haga marketing del outsider. Y eso es lo que ven como un método para excluir al Parlamento, al Congreso de las discusiones políticas. Y esto que vos planteas, Roberto, es muy interesante. Los gobernadores no tienen otra herramienta para imponer políticas que no sea el Congreso. Pueden poner políticas en sus propias provincias, pero a nivel nacional, el lugar donde pueden discutir, imponer políticas nacionales es el Congreso. Vamos a ver cómo se da esta pulseada que vos estabas planteando como novedad. Un impuesto específico, en este caso la ampliación del impuesto o la coparticipación del impuesto al cheque para garantizarse el financiamiento, porque las sesiones extraordinarias se hacen con el temario que dispone el Poder Ejecutivo, no lo que dispone el propio Parlamento. Y te digo una cosa, hay algo que yo dije el otro día, después en la editorial lo voy a extender un poco más, que es, a ver, pongamos la cosa en su lugar. Milei ganó el Poder Ejecutivo, no ganó el Poder Legislativo. El Poder Legislativo perdió. El Poder Legislativo se define en la primera vuelta. Y él salió segundo. Y como además es la segunda vez que se presenta a elecciones, lo que tiene en el Congreso es eso. Entonces, la representación es eso. Nadie tiene por qué darle gobernabilidad. No hay ninguna ley que diga, yo tengo que decirle todo que sí a este hombre porque lo votó el Ejecutivo. No, lo votó el Ejecutivo, que tome las decisiones que le atañen al Poder Ejecutivo. Claro, pero la narrativa antipolítica y antiparlamento ayer tuvo una expresión muy contundente al no hablarle a la Asamblea, ¿eh? Es que uno no se puede oponer después de un fracaso como el que tuvo el peronismo sin una propuesta superadora. Por eso yo lo que creo que él tiene un punto. Es decir, él propuso algo nuevo y hay una cantidad de gente a la que le parece bien, aunque sea por antagonizar con el peronismo. El peronismo hoy no tiene un punto. El peronismo viene de una derrota muy fuerte y vos los escuchás hablar y hablan de una manera vergonzante. Y lo bien que hacen, diría yo, porque hicieron lo peor que se puede hacer, que es no ejercer el poder. ¿No? Ahora, si vos no armás una nueva narrativa, el tipo con lo que hizo ayer, simplemente hablándole a la gente y echándole la culpa a los que estuvieron antes, bueno, puede sortear las cosas un tiempo. Y lo que puede hacer Milei es llegar a la otra orilla, es decir, llegar al momento en que llegan los dólares a Argentina, pero con una distribución del ingreso absolutamente distinta. Es decir, una cosa es que a vos te ocurra, como le ocurrió a este gobierno, que heredó un país en default, le tocó una pandemia, después una guerra, después una sequía, y no tuvo el coraje, la creatividad, la capacidad de surfear todos esos problemas, y otra cosa es que vos lo busques. Y esto es lo que da la impresión, que él está buscando una revolución conservadora tan grande que va a cambiar. A ver, cuando vos te hablan del gobierno de Roca, él dijo que fue el mejor gobierno de la historia. Mirá vos, ¿no? El mismo Roca, perdón. El mismo Roca que básicamente fundó el Estado argentino. No, porque es curioso para un anarquista reivindicar a Roca. Pero, bueno, esa era una época, primero que no era la primera potencia del mundo, no, Argentina. Nunca lo fue. Fue la sexta, la séptima en un país, en un mundo de pocas naciones,
pero en donde tenías un 80% de pobreza y un 41% midió la primera vez que se hizo el servicio militar, y lo deja plasmado Felipe Piña en uno de sus libros, que el 41% de los hombres de 20 años estaba desnutrido. Ese es el país que nos propone. Tampoco puede decir que este fue el peor gobierno de la historia. Eso es mentira. Es una mentira que desde el peronismo se ayudó a abonar durante los últimos 4 años. Así es. Y hay que hacerse Primero, cargo todos los que se llenan la boca con la República podrían agradecerle a Alberto y reconocerle que durante 4 años no hubo perseguidos, no hubo uso de la justicia, no hubo dueños de medios presos, no hubo periodistas censurados. Digo, todo eso no ocurrió. De los 4 años, en 3 años se creció. No es cierto que el empleo está siempre en el mismo lugar. El empleo creció durante los últimos 4 años. Lo que pasa es que te dicen los últimos 10 años. Los últimos 10 años en el medio tuvo Macri. Durante esos 4 años cayó. Entonces, gobernó mal, gobernó mal. Es el peor gobierno de la historia. El peor gobierno de la historia fue la dictadura de Videla. Bueno, eso también fue muy impresionante de ayer. El día de la democracia, el día de la recuperación democrática, el presidente electo no hace ninguna referencia a la recuperación democrática y califica como peor gobierno de la historia que se va y no a la dictadura, que fue un genocidio, y al mismo tiempo dispuso un plan de miseria planificada que uno imagina es el que se pretende repetir. Ahora, ese detalle de omitir a la democracia como valor en el día en el que justamente se debe conmemorar, es también muy significativo en el marco de un acto donde el público que estaba presente en un momento coreó policía, policía, estableciendo la necesidad de un Estado policial. Que, insisto, es un recorte muy chiquito el que vimos ayer de población. Desde el punto de vista numérico, un gremio chico moviliza más o menos la misma cantidad que se movilizó ayer. No le estoy bajando el precio a la movilización, estoy diciendo, no es un movimiento de masas lo que vimos ayer. Vimos un movimiento chiquito de personas enojadas o consustanciadas con un programa de gobierno, o cada cual tendrá su propio Milei. Pero ese grupito en un momento empezó a cantar policía, policía. Y la ilusión óptica que transmite la tele, porque muchos lo estaban viendo por televisión, es que la sociedad argentina quiere un Estado policial. Y esa ilusión óptica puede ser aprovechada por un gobierno astuto. Lo que no sabemos es si estamos ante un gobierno astuto o un gobierno de improvisados o un gobierno loteado o todo eso junto, digamos. Un gobierno improvisado, loteado, con falta de densidad, con falta de ideas claras. Bueno, pero un gobierno astuto podría aprovechar la ilusión óptica de ayer para sacar la política del Congreso, como se ornamentó, y al mismo tiempo establecer un Estado policial para, entre comillas, ordenar la calle. Y eso es muy peligroso en un país con tantas carencias. Bueno, preguntaba Roberto cuál era el show, cuál era el circo. Bueno, el circo de la represión, ¿no? Claro. Porque aparte van a estar generando una pedagogía, que es que si vos protestás, te vamos a pegar. Y en teoría esto va a tener ese aval social. Yo por eso te decía, ¿realmente el piquete es el problema más grande de la Argentina? No. No estoy diciendo que no moleste o que sea la herramienta. No estoy discutiendo ni siquiera la herramienta de lucha. Estoy diciendo, ¿es el principal problema? No. Pero evidentemente va a ocupar un lugar en la agenda. Sí. Ya lo están anunciando. Sí. Y eso es proponer la agenda, es también proponer, bueno, sobre qué temas querés hablar y sobre qué temas no querés hablar. Yo lo vi al vocero hoy, Manuel Adorni, que básicamente llamó a una conferencia de prensa para hablar y presentarse. Decir, yo soy Manuel Adorni. No tengo mucho para decir, pero bueno, cumplió, los convoco no dijo mañana. nada. No dijo nada. Sí, Dijo otra- que mañana iba a estar la información. ¿Se acuerdan que en agosto Milei, después de las PASO, salió a dar a toda una serie de notas diciendo, si tengo que asumir mañana, estoy listo? Claro. Digo, porque asumió ayer y en principio no vamos a tener ninguna novedad de cuál es su plan económico, por lo menos hasta mañana. Si la situación es tan grave y delicada como él mismo describió ayer en las escalinatas del Congreso, debería tener el plan listo desde el minuto 1. No podemos estar 48 horas viendo qué pasa. Recién salió un comunicado justamente del Banco Central, para retomar lo que hablábamos hace un rato, explicando que ante esta situación, durante el día de hoy, todas las transacciones en dólares que se hagan, compra y venta de dólares, van a ser con previa conformidad de la autoridad. Es decir, vos para comprar o vender dólares vas a tener que tener la firma de la presidenta del Banco Central, que ni siquiera es el presidente entrante, sino que es el saliente, con lo cual básicamente hay un cepo del 100% y hoy probablemente no se venda ni se compre un solo dólar. El super cepo. Un digo, mega para- archicepo. Recordemos que el presidente del Banco Central entrante
Digo, no solo no se cierra el Banco Central, sino que no es independiente, porque va a ser el socio del ministro de Economía. Sí, y le cerraron una causa hace 4 días para que pueda asumir. Claro, claro. Y le cerraron una causa que tiene que ver con que él, desde su puesto en el Ministerio de Economía de Mauricio Macri, hacía negocios con el Deutsche Bank, siendo que él seguía siendo accionista del Deutsche Bank, porque cuando se desvincula, que fue su último empleo antes de estar al Estado, le dan acciones. Una cantidad importante de acciones. Entonces fue procesado por eso. Ese tipo y el endeudador y fugador serial van a manejar la economía. Entonces uno dice, bueno, che, esperá que gobierne a ver cómo le va. Bueno, puedo presumir. Claro. Yo quería agregar una cosita. Una de las cosas que pasó medio desapercibida ayer fue esta cuestión que dijo Mondino de querer ingresar a la OCDE. Eso es un trámite que había empezado Mauricio Macri y que la misma OCDE le había dicho que no calificábamos nosotros como país por la timba final, el nivel de timba financiera que se había armado en 2016-2017, y ahí quedó. Después, bueno, continuó ese trámite y ahora Mondino quiere Ojo, volver a porque Va a ingresar. volver a pedir el ingreso, no significa que Claro. se Ellos lo te vayan lo a den. dar. Yo Por eso lo anoche- aclaré, Pero por ojo eso que las aclaro, reformas que que lo que tendría pasó que- con el macrismo, porque Claro. o sea, por más que ahora nosotros volvamos a pedirlo, o sea, es la intención, te das cuenta ahí el lineamiento político por dónde va, pero por más que volvamos a pedirlo, necesitamos otra vez la aprobación de esta gente, que la Otra use vez para no, que por la- primera vez, nunca tuvimos bueno, esa aprobación. siempre vamos a necesitarla, digamos, para que sepa por ahí, el que no tiene por qué saber la gente, que la OCDE es el Club de los Países Ricos, así le dicen. Y, por ejemplo, ahí tenés a China. O sea, Sí. no es que podés tener prejuicios ideológicos a la Hablando hora de de entrar. China- Pero hay que ver si nos dejan. Hablando de China y teniendo en cuenta que hoy va a haber una reunión con el embajador, que creo que vos lo comentabas hace Sí, un sí, rato, Adri. en un ratito. Yo sí. anoche hablé con un diplomático de carrera importante que va a tener un rol en esta gestión. Y me dijo, le pregunté por estos temas, me dice, hoy, tal como están las cosas, Argentina no está ni adentro de la OCDE ni afuera de los BRICS. Es decir, lo que hubo fueron declaraciones de intención. Hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa con las dos cosas. Porque la reunión de hoy con el embajador chino, hay un tema central, más allá de que está el tema de los aviones, que es el tema del swap. También. Si China no habilita o no sigue habilitando o decide retirar el swap, Argentina pasa a tener un quilombo financiero inmenso, un agujero muchísimo más grande que el que tiene y sin tener de dónde taparlo. Y hay que ver qué condiciones pone China para continuar en el swap y si no está el tema BRICS sobre la mesa. Atentos a lo que pase con la Claro. reunión de esta tarde en ese No, sentido. y espero que haya alguien responsable en estos grupos que se están reuniendo, o están reunidos ahora, porque vos no podés llegar a la fiesta con aumentos en el precio de los alimentos del 100%, con dueños de propiedades que ahora están queriendo renovar los alquileres, aunque no estén vencidos, porque dicen que los contratos no sirven más, y piden dólares o piden actualización mensual. No podés congelar las jubilaciones, no podés hacer ese desastre de un día para el otro, porque ahí no hay poder político que aguante, no es cuestión ya si es un gobierno débil o frágil, es cuestión de ser responsable, porque en la economía vos podés hacer lo que quieras, menos evitar las consecuencias de las medidas que tomás. Entonces, todo eso que han filtrado, que se lo filtraron primero a Bonelli y después los demás los pudimos chequear, eso, digámoslo de una vez, eso no se puede hacer. No lo puede hacer ni un gobierno muy poderoso y mucho menos lo puede hacer un tipo que tiene una representación tan escasa en el Parlamento, ¿no? Roberto, ahí a me mí me avisan dicen- que están reunidos en el gabinete en este momento. O sea, es la primera reunión de gabinete en ejercicio del gobierno de Javier Milei. En este momento. Y bueno, y vamos a ver también cómo está el carácter de Milei. Las últimas notas tuvieron que ser grabadas porque él se ponía muy nervioso y empezaba a los gritos. Contó Nancy Pasos que en una nota grabada con Trebuch, él se volvió loco, empezó a los gritos y a las patadas y hubo que tranquilizarlo durante un rato. Hay que ver qué pasa con el carácter de él cuando empiecen los primeros disensos. Sí. La disputa con los gobernadores es muy grave con todos los gobernadores, no con los gobernadores peronistas. Están unidos todos los gobernadores porque ningún gobernador quiere llegar a fin de mes sin pagar los sueldos. Ya hay análisis de varios gobernadores para emitir cuasimonedas, incluso monedas, que no es lo mismo, ¿no? Cuasimonedas es como un bono, tiene vencimiento, la moneda es otra cosa.
¿La moneda Ahora, es un tipo eso- de moneda digital, Roberto? Porque a mí me comentaron eso, que lo que se está evaluando es un tipo de moneda digital. Eso que dijo Maslatón no es una idea de Maslatón, sino algo que Maslatón se enteró. Aclaremos, Que se aclaremos que estaba hagamos una breve repaso histórico. Cuando se funda la nación argentina, la primera constitución, la provincia de Buenos Aires no formaba parte de la nación, se incorpora 8 años más tarde, y al incorporarse más tarde algunas prerrogativas le quedan que no tienen las provincias que fueron parte del pacto originario. Sí. Entre ellas la emisión de moneda. Es la única provincia. Es algo que sí. nunca sucedió en la práctica, que simplemente quedó ahí como letra muerta y que en estas circunstancias algunos están empezando, como vos decís, a evaluar. Algo que remite también, y perdón que yo haga muchas referencias a los procesos de Trump y de Bolsonaro, pero es lo que tenemos un poco como referencia inmediata de lo que puede llegar a pasar. Cuando Trump empezó a tomar algunas medidas como presidente de Estados Unidos, algunos estados demócratas, sobre todo los que tenían mayor vigor económico y político, como California, empezaron a tomar medidas que lo desataban de las decisiones del gobierno central que no se habían tomado nunca en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Digo, para ver que lo que está pasando acá no es algo aislado y no es un fenómeno puramente local, más allá de que la explicación hay que ir a buscarla en lo que pasó durante los últimos 4 años, en la pandemia y demás, sino que estamos en algo que está pasando en todo el mundo. Ahí lo que vamos a ver seguramente entonces, Roberto, compañeros, es una carrera, si esa es una decisión tomada o posible de tomar en la provincia de Buenos Aires, para ver qué moneda tiene más valor para el ciudadano. Y probablemente veamos que haya una intención de acelerar el proceso de convertibilidad o dolarización, porque el dólar es la moneda más apreciada en la Argentina, apreciada no en términos de valor intrínseco, sino de valor que le da a la ciudadanía. Ayer me quedé pensando y estuve repasando algunos rasgos de la Argentina de la generación del 80 que Milei otra vez reivindicó como su modelo a seguir, ¿no? La generación del 80 impone la caja de conversión, que es el modelo de la convertibilidad que después aplica Domingo Cavallo, incluso se referencia también Cavallo cuando aplica la convertibilidad en la caja de conversión de Pellegrini, con dos intenciones: licuar la deuda, es decir, licuarla, no es su valor, sino socializarla, digamos, socializar la deuda, y otro rasgo de aquella Argentina era que el 85% de la población estaba absolutamente excluido de la vida pública. Y ayer cuando a la noche se cortó la transmisión del Teatro Colón, que es una pavada desde el punto de vista de la gestión, pero desde el punto de vista simbólico a mí me pareció muy fuerte y muy representativo de la Argentina que Milei tiene en la cabeza, que es aquella Argentina donde un grupito, la casta, celebraba una fiesta financiada con recursos públicos, porque el Colón funciona con recursos públicos, la orquesta del Colón cobra salarios con recursos públicos. O sea, que Milei protagonizó una fiesta para pocos, para una élite, mientras el resto ni siquiera la pudo ver por televisión. Es la generación del 80 A eso agreguémosle en su que sentido más absoluto. la jura de ministros estuvo vedada para la transmisión y para la prensa. Yo pensé que nos iban a dejar entrar a la Correcto, eso es una jura. preocupación de la prensa en tal caso. No, que- es una preocupación de la ciudadanía. Es un acto Sí, pero político, el primer acto pero no político que es mezclemos la las dos jura cosas, de los Jimé, porque- políticos. Pero está bien, pero una cosa es una fiesta y otra cosa es la jura de los ministros. Y La jura de después los ministros encima tiene una- difunden una foto modificada. Es información oficial, vos no podés meterle Pero Photoshop a la cara de son la dos gente. cosas, yo lo que digo es, son dos conceptos graves, si querés, pero distintos. A eso voy. ¿Es cierto lo que vos decís? Totalmente. Es una preocupación en términos de libertad de prensa, cómo se van a manejar con la prensa, correcto. Lo otro, insisto, es un espejo de la historia. Es la noción de que el poder es patrimonio de una élite. Sí. Igual hay algo que une los dos episodios, más allá de la opacidad, Sí. que es que entre las razones que dieron desde presidencia para no transmitir la jura de ministros Es no mostrar la fiesta. esto no es una fiesta, no hay un minuto que perder. Siempre lo supimos. Entonces, juramos y nos vamos al Colón a una fiesta efectiva. Realmente hay hasta En el caso contradicciones de en los términos. poner que la jura puede no ser considerada una fiesta, es un acto, Pero si querés, administrativo. el Colón tampoco se pudo ver. No, claro, El claro, Colón sí, sí. fue para la élite y la casta Ujú, somos nosotros. tal cual. Yo tal creo que cual. pronto nos vamos a dar cuenta que casta somos nosotros. Ujú. Porque ahí adentro está Urnequian, está Huerten, está Techín,
está Cargill, están todos adentro. Bueno, Son los un que tienen la invitado- plata. Digo, sí, se ha un vendido con invitado- otro envase. Sí, te escucho. Sí, no, habla Adrián. No, que un invitado estelar ayer en el Congreso fue Eduardo Elstein, que no suele Sí. ser un tipo que tenga vida pública. Claro. Y ayer se mostró y declaró. Elstein es uno de los 5, 6, 7 empresarios más poderosos de la Argentina. ¿No? Así es. Y ayer estaba declarando con su presencia en el Congreso, en el acto de asunción, su respaldo a un presidente electo. Es casta pura Elstein. Por lo menos en la acepción que yo tengo de la casta, digamos, que es una élite económica y política. Hay algo ahí, digo, más allá de la acepción que remite a otras épocas, pero es un gobierno clasista, ¿no? Es un gobierno de clase con muchos enfrentamientos cruzados. Pasó con Menem también, ¿no? Hasta que finalmente se impuso Arco con la Fundación Mediterránea, se impuso también allí, digamos, con cierto guiño el Departamento de Estado Cavallo, digamos, y le ordenó un poco el guiso. Pero pareciera también, estamos en medio de la convulsión sobre cuál es el sector que va a predominar sobre los otros, ¿no? ¿Cuál va a poder ponerle a los demás alguna norma? Eso todavía no está resuelto, me parece, ¿no? Hay un sector de gobierno que responde a Ornequian, otro sector de gobierno que responde a Macri, otro sector de gobierno que responde a Techín, todavía no termina de cristalizar el gobierno de Milei. Sí podemos decir que es un gobierno de clase, pero terrible. Creo que lo junta fundamentalmente eso, ¿no? Ya las primeras medidas van a dar una idea Claro. de a qué apunta, ¿no? Yo creo que en general la gente no percibe que todos los gobiernos se recuestan sobre algún grupo de intereses. Ujú. Ahora acá, en esta junta, en donde, a ver, el presidente es del grupo Ornequian, el jefe de gabinete es del grupo Ornequian y el ministro del Interior, que hasta ahora se ha erigido como el más importante de todos, el vocero, el armador. Guillermo Francos también es un enorme nombre del grupo Urnequian, ¿no? Bueno. Ayer uno de los invitados estelares al TEDEUM era Patanián, que es el vicepresidente, si no me equivoco, de Aeropuertos Argentina 2000, el segundo de Martín Urnequian. Y Patanián ayer se presentaba como el celestino de Milei con los medios de comunicación a través de Fantino. Y no hay que olvidar que el origen de Milei es relativamente reciente y tuvo que ver con el panelismo de televisión, o sea, con comentar con impacto, con efectos, lo que pasaba. El discurso tuvo mucho de eso ayer, ¿no? ¿Con nosotros se va a comunicar por intermedio de Fantino? No lo sé. No sé si no, bueno, tiene otro vocero. Anda agendando el número. Tiene otro vocero que está muy bien de pelo, quiero decir, Adorni está muy bien de pelo. Yo lo que quería agregar es que Ahí hubo evidentemente un retoque. se tuneó. Adorni hasta ahora ha sido muy amable, Adorni, la verdad. Es amable. No, lo estoy elogiando, digo que está muy bien de pelo. Yo lo conozco bien porque cuando trabajaba en el programa de Mauro, él era también columnista y nos veíamos cotidianamente. Es un tipo Correcto. muy agradable, muy amable, con la mejor onda. Después, obviamente, su rol político pasa por otro lado. Pero es un vocero que te contesta el teléfono. Algo que en la Argentina en su momento es hemos un sabido no logro. tener, digamos. Nosotros hemos trabajado con presidentes que tenían voceros que no le atendían Que el no teléfono a la habla, prensa. vocero sin voz. Ujú. Así Sin es, voz y sin así dedos, es. porque hoy en día es más del WhatsApp que otra cosa. No, pero a ver, Bueno, sí. a mí me dicen que por ahí esta noche están las medidas, esta noche o mañana temprano. Bueno, y ahí va a empezar el análisis más fuerte, ¿no? Yo por lo que veo en las primeras medidas es otro país. Y piensen que Macri, que no tomó medidas tan draconianas como las que se anuncian, tenía un colchón que le había dejado Cristina, ¿sí? Un estado de bienestar que le había dejado Cristina, personas con capacidad de ahorro que había dejado Cristina, personas que habían cambiado el celular el mes pasado, el auto hace 3 meses, ¿no? Que no tenían que arreglar la heladera mañana. Este es un gobierno que asume después de 2 malos gobiernos que han dejado a la situación, a la población exhausta y le va a pedir un esfuerzo más. Bueno, es una prueba. Yo digo absolutamente innecesario. Hay sectores con capacidad de pago en Argentina para tender un puente hasta que Argentina empiece a recaudar más por el propio crecimiento que va a tener, porque lo va a tener el crecimiento. Vos fijate que si no hubiera sido por la sequía, este año también se hubiera crecido. Vos limpiás del PBI la sequía y Argentina creció 3 de los 4 años.
Es decir, es innecesario lo que va a hacer. No digo que sea innecesario cerrar las cuentas. Ustedes saben que yo estoy a favor de un presidente fuerte, tiene que ser un presidente con una caja grande de peso y una caja grande de dólar, no con deuda. El que anda pidiendo plata por ahí no es un presidente fuerte. Pero es innecesario lo que va a hacer. Y me parece que las consecuencias van a ser inmediatas. Inmediatamente la gente no va a poder comprar carne, que se va a liberar totalmente la exportación. El otro día alguien dijo va a valer 25.000 pesos. No sé si va a valer 25.000 pesos, a mí me dicen que puede valer 15.000 pesos el kilo de carne con la liberación de la exportación. La gente no va a poder pagar los alquileres, no va a poder pagar las tarifas, no va a poder pagar el transporte para ir a trabajar. La verdad que es una prueba insólita en un país que últimamente es medio insólito, ¿no? Qué sé yo. Y recordemos que además el presidente que acaba de asumir, que le está haciendo unos caniles a sus perros, asegura que habla con un perro que se murió hace 6 años por intermedio de su hermana y que él le da órdenes de Dios y que a ese perro lo conoció hace 2000 años en el Imperio Romano. Esto lo dijo él a varias fuentes. Digo, no nos olvidemos, por eso, ¿quién es el que ganó? ¿Quién es el que ganó? Siempre se dice, Roberto, vos tendrías que dar 100 días. Yo simplemente estoy haciendo una descripción, porque si uno se puede ilusionar, y si yo veo que privatizó el Ministerio de Economía, la AFIP, los principales ministerios, y que al hombre, qué sé yo, por lo menos, no sé, habla otros códigos que los que hablo yo, digamos, que lo quiero mucho a mi perro, pero no hablamos con él. Ni viene de parte de Dios, ni nos conocimos hace 2000 años. Bueno, y mis expectativas caen un poco, sinceramente. Yo miraría más qué hace la oposición con eso. Y no solo el peronismo, sino los sectores de Juntos por el Cambio que empiezan a abominar del antikirchnerismo furioso, que empiezan a aparecer, que no quieren estar más persiguiendo peronistas, que no quieren estar más llenándose la boca con insultos al peronismo porque se dieron cuenta que como estrategia fracasó, no porque son buenos, sino porque se dieron cuenta que como estrategia fracasó, ¿no? Que no te eligen presidente por abominar del otro. Me parece que ahí hay que mirar eso, que la población tenga del otro lado una luz, un camino, una alternativa, y eso le va a servir también a Milei para ser un poco más responsable. Porque la verdad que lo que se le pide es responsabilidad. Argentina va a tener un superávit comercial este año de 25.000 millones de dólares, que además le va a generar ingresos tributarios muy grandes eso. ¿Para qué hacer semejante desastre? ¿Por dogmatismo? Me parece que no vale la pena. Bueno, voy a hacer un editorial que hace mucho que no hago, para plasmar un poco más todo junto. Y bueno, y voy a seguir haciendo el pase, mientras, como ustedes se imaginarán, me estoy ocupando de poner bien arriba al Destape para esta nueva época que se viene. Eso no sucede solo, alguien lo tiene que hacer. Así que le estoy dedicando mucho tiempo a eso. Pero bueno, voy a hacer un editorial. Muchas gracias. Chau, un abrazo. Chau. Hasta mañana. Un país unido por la radio.